El príncipe Luis II de Mónaco era hijo de un matrimonio escandalosamente roto. Nunca se casó, maltratado en su infancia por los duros enfrentamientos que protagonizaron sus padres. Creyó conveniente no buscar una esposa nunca. Enlistado en el ejército francés, recorrió varios puertos hasta conocer a Constantinopla. Y allá en Constantinopla conoció a la hermosa Juliette Loubet, de quien se dice que era hija de una lavandera. Alberto I, padre de Luis, jamás apoyó esa relación y se negó a dar su consentimiento para que se casaran, y mucho menos con la hija de una lavandera. Del romance de Luis y Juliette nacería en el año 1898 en Constantinopla una niña llamada Carlota, o conocida en francés como Charlotte, quien por decisión de su padre fue llevada a París para recibir una educación digna de la hija de un príncipe. No hay que olvidar que, al no tener Luis hijos, ni hermanos, ni tíos, la niña es la única heredera de la dinastía Grimaldi, por lo que el 15 de mayo de 1911, cuando ya tenía 13 años, se aprobó una ley que la reconocía como la hija de Luis. Al no tener Alberto I más que un solo heredero, o sea, a Luis, aparecieron en Mónaco otros pretendientes al trono. Uno de ellos era el duque alemán Wilhelm von Urach, miembro de una rama secundaria de la familia real de Württemberg, casado con la princesa Florentina, hija a su vez de Florentín I. El segundo era francés, el marqués de Chabrillán, heredero directo de José Grimaldi, hijo del príncipe Honorato III. Así que para evitar que un alemán se quedara con la corona de los Grimaldi, el príncipe Alberto I, ya en los últimos años de su vida, se resignó a adoptar a Carlota, su única nieta, en 1919. La firma de la adopción tuvo lugar en París, con el presidente francés Poincaré y su canciller como testigo, y de esta forma Carlota Loubet Grimaldi, la hija de una lavandera, se convertía en princesa Carlota de Mónaco. Como heredera legítima del trono, Carlota tuvo que adecuarse a un matrimonio digno y por eso se casó en 1920 con el conde francés Pierre de Apolignac, descendiente de una de las damas de honor de la reina María Antonieta de Francia, nada más y nada menos. Ese año, Carlota dio a luz a su primera hija, la princesa Antonieta, y 3 años más tarde a su hijo, quien sería el futuro príncipe Rainiero III, padre de Carolina, padre de Estefanía y padre de Alberto de Mónaco. En el año 1930, 10 años después de haberse casado, Carlota anunciaba su divorcio de Pierre de Apolignac. Una noticia que despertó un gran escándalo en Europa. La princesa había abandonado el hogar y a sus hijos para viajar a Europa y curar sus depresiones crónicas, provocadas en parte por haberse casado con un hombre que nunca amó, primero, y segundo, porque se dice que al parecer tenía gustos amorosos por personas de su mismo género. Pero era un tipo guapo, elegante y muy refinado, y su voz tan cultivada que era prácticamente inaudible. Era un asiduo de los círculos literarios, donde pudo cultivar su pasión por la literatura y la poesía. Conoció a Jean Cocteau y hasta tuvo una relación, dicen, que con Marcel Proust. El 18 de febrero de 1933, Luis II firmó la ordenanza que rompía definitivamente el matrimonio entre su hija y Pierre, y ordenó posteriormente a su ex yerno no volver a Mónaco, a menos que quisiera enfrentarse al ejército monegasco. Por eso Pierre se fue a vivir a París, y cuando quiso ver a sus hijos, iba a una finca en la frontera del Principado, con una renta anual de 500.000 francos, concedidos como pensión alimenticia por parte de Carlota hacia él. Algo así como unos $25.000 para aquel entonces. Aunque Antonieta y Rainiero entonces quedarían al cuidado de su abuelo, el príncipe Pierre nunca cortó la relación con ellos. Su padre, especialmente con el barón, a quien acompañó a Los Ángeles, Estados Unidos, para pedir la mano de la actriz Grace Kelly.
Sí, fue con Rainiero, su padre. En el año 1944 la princesa Carlota decidió renunciar a su derecho al trono, con lo cual, al perecer Luis II, 5 años más tarde, su nieto se convertía en el príncipe Rainiero III de Mónaco. La antigua heredera retuvo el título de princesa y fue a la universidad en su vida posterior y obtuvo un título profesional en trabajo social, fuera de sus deberes reales. Carlota asistió a la entronización de su hijo y luego se mudó a una finca a las afueras de París para vivir su vida posterior. Allí ayudó a rehabilitar a los presos y vivió con su amante, el ex ladrón de joyas francés, lo que lo convirtió en una figura real bastante singular en sus últimos años. En 1956 asistió a la boda de Rainiero III con Grace Kelly y se le vio muy poco hasta que perecía en el año 1977. Así que recoger presos y llevarlos a sus dominios, supuestamente bajo el pretexto de ayudarlos a reintegrarse, y contratarlo para trabajar en algunos servicios de su inmensa finca. Hecho que la sociedad francesa admiraba de Carlota de Mónaco por su labor caritativa y su incansable lucha por la dignidad de los presos. Uno de los episodios más conocidos que causaron un escándalo en su época fue cuando Carlota decidió regresar al Principado con René Guerrier, apodado René el Cojo, debido a una herida causada en un presunto accidente de trabajo. René era un mujeriego alto, inteligente y seductor, y de elegancia impecable, que inspiraba confianza a primera vista. Su especialidad era el robo de cajas fuertes, de joyerías como la de Van Cleef y Apple, apartamentos de lujo y furgonetas blindadas, así como intentos de otras fechorías. Así que desde múltiples cadenas a cadena perpetua y varias fugas de prisión, René se encontró con Carlota en prisión, donde su encanto funcionó y logró obtener la libertad condicional. Carlota se lo presentó a su desconcertado hijo, que perplejo escuchó: después de todos estos años en la sombra, pensé que un poco de sol le vendría bien. Sí, así se lo dijo su madre a Rainiero, que el sol le vendría bien a aquel tipo, a aquel expreso. Así que se instalaron en Marseille, convirtiéndose en su amante, mayordomo y chofer, a pesar de no tener licencia de conducir. Aunque Rainiero sentía un profundo respeto por su madre, también hubo tensiones y desacuerdos en la familia, sobre todo con Grace. Su relación con su suegra no fue siempre armoniosa en los primeros años del matrimonio. Carlota era una figura influyente en la vida de Grace, pero también tenía una personalidad fuerte y opiniones firmes. A pesar de las diferencias, ambas mujeres aprendieron a respetarse mutuamente y a encontrar un terreno común: el amor por Rainiero y sus hijos. Carlota también admiraba la dedicación de Grace, que no ella fue capaz de mantener en su papel como princesa y madre de familia. Finalmente, Carlota vio la luz por última vez el 15 de noviembre de 1977 en París, a los 79 años. Perecía, se iba de este mundo. Sus restos descansan hoy en día en la Chapelle del Pays, en Montecarlo, Mónaco. Francia reconoció sus esfuerzos tiempo después por reintegrar a los expresidiarios a la vida laboral mediante la emisión de un sello en 1981 con la imagen de Carlota de Mónaco, y con la emisión en 1998 de otro sello para conmemorar el centenario de su nacimiento. Así que no todos los cuentos de hadas terminan en bodas, ni todas las princesas brillan como madres, ni en la juventud, ni en los salones del palacio. Algunas, como la princesa Carlota de Mónaco, nacen para entender la vida tarde, cuando los espejos ya no devuelven el reflejo de la juventud, sino el de la verdad. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos
007 Ernie Video es tu mejor opción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Cuando se habla del árbol genealógico de la familia Grimaldi, los reflectores suelen centrarse en la eterna diva de Hollywood, Grace Kelly, o en su hija Carolina de Mónaco, la princesa rebelde que se casó con Philippe Junot a los 21 años. Sin embargo, detrás de estas dos grandes figuras de la dinastía monegasca, siempre estuvo el pilar de Carlota Grimaldi, o Carlota de Mónaco, madre de Rainiero III, suegra de la oscarizada princesa Grace Kelly y abuela de la inteligente, bella y polémica Carolina, y la responsable de que hoy Mónaco continuó siendo un principado tal y como lo conocemos. Nacida en 1898 como hija ilegítima del príncipe Luis II de Mónaco, Carlota vivió una infancia marcada por el estigma y las expectativas, pero su determinación la llevó a convertirse en una de las figuras claves en la historia de su familia. Al ser su nacimiento fruto de una relación extramarital entre el príncipe Luis II y una costurera, aunque algunos dicen que también era cabaretera. Originaria de Argelia llamada Marie Juliette Wood, Carlota, a diferencia de sus sucesoras, nació sin el título legítimo de princesa, aunque este motivo hizo que inicialmente fuera excluida de la línea sucesora al principado. Enfrentaba una grave amenaza. Si Luis II no traía a la corona un heredero legítimo, Mónaco se vería obligado a convertirse en parte del Estado de Francia. Inmediatamente Luis II se preocupó, quería conservar su Mónaco del alma, y según lo establecido en un acuerdo bilateral anterior, Francia le había dicho que si no colocaba un heredero legítimo, Mónaco dejaba de existir. Para evitarlo, en 1919 Luis reconoció oficialmente a Carlota como su hija y le nombró princesa de Valentinois, asegurando así la independencia del principado. Aunque menos mencionada en la historia reciente de Mónaco, Carlota fue un puente esencial entre un principado más discreto y aquel más glamuroso, que llegó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1944 renunció a sus derechos dinásticos en favor de su hijo Rainiero, pero nunca encontró una paz verdadera en el palacio. Su carácter fuerte y su espíritu independiente chocaban inevitablemente con su nuera, Grace Kelly. Así que Carlota Grimaldi, o Carlota de Mónaco, se sintió opacada. No cabía. Así que Carlota no veía con buenos ojos el papel de Grace como una figura que priorizaba la imagen pública sobre la vida familiar, lo que provocó reconocidas tensiones que marcaron las dinastías de la familia real. Así que a medida que el tiempo pasaba, ella se iba quedando sola, y cuando tenía más de 70, sin ninguna obligación real, cambió de rumbo su vida. Empezó a estudiar en la universidad, trabajo social y hacer prácticas en prisiones. Y es que estudiar en la universidad es algo raro para una princesa en todo tiempo. Tanto Carlota como su nieta Carolina rompieron ese molde. Ambas asistieron a la universidad, algo poco común para las princesas de su tiempo. Mientras que Carolina cursó filosofía en la Sorbona de París. Este interés por la educación reflejaba su independencia y un deseo de ampliar sus horizontes más allá de los deberes tradicionales de la realeza. De esta forma, mientras Grace presentaba la perfección hollywoodense, Carlota y Carolina, abuela y nieta, se distinguieron por su carácter rebelde y su habilidad para navegar entre el poder público y sus propios intereses personales. Así que a pesar de no ocupar un papel activo en el trono, su vida personal fue compleja.
Sin embargo, entre ambas siempre hubo un distintivo. Carolina se casó con un hombre mayor por primera vez, con Philippe Junot, mientras que Carlota se casaba con un hombre más joven y, para remate, expresidiario. Un tipo mucho menor que ella. René Grier, sí, René Grier, un expresidiario. Lo conoció en una práctica de la universidad. Había estado preso por algunos robos que había hecho. Irónicamente, esa mujer que era parte de la nobleza, Carlota, se enamoró perdidamente de aquel expresidiario. No fue un amor de besos ni de promesas. Fue un amor de palabras leídas a la luz de las velas, de cartas escondidas en libros, de manos que se tocaban solo al pasar el pan en la mesa. Ella pidió la libertad de él y lo ayudó a restablecerse en la vida civil. Lo utilizó como su chofer, como su amante, como su enamorado. Juntos vivían en su finca. No tuvieron hijos, pero no necesitaron fama tampoco. Solo vivieron sus últimos años en paz, en una paz que ella nunca tuvo en un principio, ni siquiera bajo el oro del Palacio de Mónaco. Así que hubo nieta y abuela. Ambas siempre buscaron ser independientes. Tanto Carlota pasaría sus últimos días en el castillo de Merchandise, alejado del ojo público, donde ella pudiera estar tranquila con su amante René Grier, dedicada a las pasiones como la jardinería, el arte y la literatura, hasta que pereció en el año 1977. Así que hoy, a casi 50 años de que pereciera, recordamos que Carlota Grimaldi no solo fue la madre, abuela y suegra, sino la matriarca, que sus decisiones y caracteres cimentaron el destino de toda una dinastía, la dinastía de Mónaco, donde hoy Alberto de Mónaco es el príncipe heredero. Así que literal, quizá nunca pudo ser reina, pero al fin, Carlota Grimaldi o Carlota de Mónaco fue lo que ella siempre quiso ser: libre. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.